La jungla amazónica se extendía ante ellos como un vasto océano verde. Susurros de hojas y cantos de aves llenaban el aire húmedo. El grupo de excursionistas se adentraba más y más en la densa vegetación, siguiendo a su guía local, Mateo, en busca de la experiencia definitiva, la ceremonia de la ayahuasca. La leyenda de la ayahuasca había atraído a personas de todo el mundo a esta remota región de la selva, prometiendo revelaciones espirituales y sanación emocional. Pero lo que los excursionistas no sabían era que la ayahuasca tenía un lado oscuro, uno que nunca habían imaginado. Después de horas de caminata, finalmente llegaron a un claro en el bosque donde los esperaba un chamán anciano. Con gestos ceremoniales, el chamán preparó la bebida sagrada con plantas recogidas en la selva, mezclándolas en una olla sobre un fuego crepitante. Uno por uno, los excursionistas bebieron la amarga poción, sintiendo cómo el líquido caliente descendía por sus gargantas y comenzaba a surtir efecto en sus mentes y cuerpos. Pronto, el mundo a su alrededor comenzó a distorsionarse. Los colores se volvieron más vibrantes y los sonidos más agudos. Pero a medida que la noche avanzaba y la ceremonia alcanzaba su clímax, los excursionistas comenzaron a experimentar visiones aterradoras. Sombras acechaban en las profundidades de la selva. Ojos brillantes observaban desde la oscuridad y susurros siniestros llenaban el aire. Al principio, pensaron que eran simplemente alucinaciones inducidas por la ayahuasca, pero pronto se dieron cuenta de que algo más siniestro estaba en juego. Habían desencadenado fuerzas más allá de su comprensión y ahora estaban atrapados en un mundo de pesadilla del que no podían escapar. A medida que la noche avanzaba, las visiones se volvían más intensas y perturbadoras. Algunos excursionistas afirmaban ver figuras demoníacas acechando entre los árboles, mientras que otros escuchaban susurros inquietantes que parecían emanar de las profundidades de la selva. El chamán, en un estado de trance, parecía haber perdido el control sobre la ceremonia. Su rostro estaba contorsionado por el miedo y sus movimientos eran erráticos y frenéticos. Los excursionistas comenzaron a preguntarse si habían sido víctimas de alguna clase de trampa o maleficio. Desesperados por encontrar una salida de esta pesadilla, intentaron huir de la selva, pero se encontraron con que estaban atrapados. Los senderos que habían seguido antes ahora parecían desaparecer entre la maleza, y cada intento de escapar los llevaba más profundamente en el corazón oscuro de la selva. Las criaturas de la noche los rodeaban, acechando en las sombras y esperando su momento para atacar. Los excursionistas se aferraban unos a otros en busca de consuelo y protección, pero sabían que estaban solos en este mundo de pesadilla. Mientras la ayahuasca continuaba surtiendo efecto en sus mentes, las visiones se volvían más grotescas y horripilantes. Pesadillas vivientes los perseguían a cada paso y la línea entre la realidad y la alucinación se desvanecía rápidamente. En medio de la confusión y el terror, uno de los excursionistas comenzó a experimentar síntomas físicos alarmantes. Su piel se volvió pálida y cerosa, como si estuviera siendo consumido por alguna enfermedad misteriosa y mortífera. Los demás observaban impotentes mientras su amigo gemía de dolor, su cuerpo retorciéndose y convulsionando en el suelo. No había nada que pudieran hacer para ayudarlo, y la sensación de impotencia se apoderaba de ellos con una fuerza abrumadora. Mientras tanto, los efectos de la ayahuasca parecían intensificarse con cada momento que pasaba. Visiones de monstruos indescriptibles y paisajes infernales se arremolinaban en las mentes de los excursionistas, alimentando su miedo y desesperación. El chamán, que antes había sido su guía en este viaje espiritual, ahora parecía ser el epicentro de la locura que los rodeaba. Su risa maníaca resonaba a través de la selva, mezclándose con los sonidos de la noche y creando una atmósfera de terror palpable. A medida que la noche avanzaba, los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujaban aún más. Los excursionistas se encontraban atrapados en un torbellino de horror y locura, luchando por mantener su cordura mientras la oscuridad los consumía lentamente.
La mañana siguiente trajo consigo un paisaje desolador. Entre los restos del campamento yacían los cuerpos inertes de los excursionistas, sus rostros congelados en expresiones de terror eterno. La ayahuasca había reclamado sus almas, arrastrándolos a un abismo del que no había retorno. Solo el chamán permanecía de pie, su mirada vacía y su mente perdida en las profundidades de la locura. Sin nadie más a quien guiar, se adentró en la selva, perdido para siempre en los oscuros secretos de la ayahuasca. La noticia de la tragedia se extendió rápidamente, enviando ondas de shock y horror a través de la comunidad local. La selva había reclamado a sus hijos, devorando sus espíritus y dejando solo el eco de sus gritos en la oscuridad. Pero incluso después de que los cuerpos fueran encontrados y enterrados, la selva seguía susurrando su canción de muerte. Aquellos que se aventuraban cerca del lugar del incidente afirmaban escuchar voces susurrantes y ver sombras acechando entre los árboles. La leyenda de la ayahuasca maldita perduró en la memoria de la gente, advirtiendo a todos aquellos que se atrevían a desafiar los oscuros poderes de la selva. Y mientras el sol se ponía sobre la densa vegetación, el eco de los gritos de los perdidos seguía resonando en la noche, recordándoles a todos el precio de la ambición y la búsqueda de conocimiento prohibido.